Ok, en esta sección vamos a empezar hablando un poco acerca de lo que en muchos casos se convierte en la principal barrera que tiene un negocio para ser exitoso. Y eso se refiere a la forma en que se dedica a salir al mercado y los resultados que obtiene basados en esa decisión. Y a veces me sorprende mucho cómo muchos empresarios trabajan muy fuerte y lamentablemente no reciben los resultados acorde con el esfuerzo que le ponen. Y lo que vamos a estar haciendo en esta sección es ver cómo podemos alinear una visión significativa con estrategias y tácticas para poder establecer una estrategia ganadora. Y esto es una técnica muy poderosa, no solo porque es fácil de implementar y fácil de entender, sino también porque al establecerla vas a tener la claridad para implementarla rápidamente, ¿ok? Entonces, si entiendes cómo establecer e implementar una estrategia ganadora, nos vamos a ahorrar literalmente años de trabajo improductivo y miles de dólares en pérdidas. Todo eso en cuestión de pocos días. O sea, eso es la estrategia que te voy a mostrar ahora, o la técnica que te voy a mostrar ahora, es algo que puedes implementar en literalmente días, pero tendrá mucho impacto en lo que es en tu negocio a lo largo de los próximos años. Y vamos entonces a empezar hablando de un ejemplo. A mí me gusta siempre explicar las cosas con una forma visual. La parte de la visión, las estrategias y las tácticas, aunque no estoy a favor de las guerras, ni de las armas, ni mucho menos de la violencia como forma para solucionar los problemas, pero la guerra como tal es un buen ejemplo, una forma en que muchos pueden entender, sé que todos nosotros podemos entender como un ejemplo, eh, para explicar precisamente esta parte de la visión, estrategia y tácticas. Entonces quiero que en este caso imagines que eres el general de una armada, ¿okay? De una fuerza armada de tu país, y le toca tener una guerra. O sea, el futuro de la nación, el futuro de todos los habitantes de tu país dependen de que se gane esa guerra. Entonces, en este caso tenemos una visión que es ganar la guerra, mantener la libertad del país ganando la guerra, ¿ok? En ese caso es de la visión. Entonces te das cuenta que necesitas plantear una estrategia para poder ganar esa guerra, ¿ok? Las guerras muchas veces, y se dice detrás de la historia, que las guerras se ganan antes de llegar al campo de batalla, dependiendo de la forma en que te posesionas y de las estrategias que utilizas para poder afrontar esas batallas. Entonces, aquí supongamos que estudias la topografía, ves al enemigo, eh, ves cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus puntos débiles, y de cierta forma, digamos que determinas que en ese enemigo en particular tiene un buen sistema de comunicaciones y su infraestructura responde muy bien o están bien defendidos, pero dependen del sistema de comunicaciones para poder mantenerse al día con lo que está pasando. Y ese sistema de comunicaciones se alimenta de una planta eléctrica. Supongamos que decides que vas a destruir esa planta eléctrica, y destruyendo la planta eléctrica disminuyes toda su capacidad de respuesta porque el sistema de comunicaciones simplemente no va a funcionar igual. Y en ese caso puedes atacar y ahí ganas la guerra. Entonces, en una forma sencilla, yo sé que es mucho más complejo en la vida real, pero para efectos de la demostración que estamos haciendo, en una forma sencilla establecemos una estrategia de que vamos a destruir la planta eléctrica. Al destruir la planta eléctrica, literalmente la guerra prácticamente se gana. Lo demás es un efecto dominó, porque ya fácil se nos hace ganar. Ahora, fíjate que en el momento de la estrategia no sabemos cómo lo vamos a hacer. Estamos hablando de qué sería necesario para ganar, y tal vez puedan haber varias estrategias, ¿no? Pero en el caso de este ejemplo, estamos a suponer que esa es la estrategia que decidimos tomar. Ahora, una vez que identifica la estrategia y ya está determinada, entonces ahora vamos a ver las tácticas. ¿Qué tácticas vas a utilizar para poder llevar a cabo esa estrategia? Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Y suponte que decimos, bueno, ok, vamos a tomar un equipo de expertos en explosivos, lo vamos a poner en un submarino, lo vamos a infiltrar en la planta eléctrica, implantan los explosivos y detonamos y destruimos la planta, ¿no? Entonces fíjate que son una serie de actividades pequeñas que, alineadas de cierta forma, ¿ok? Primero tenemos que tener los expertos en explosivos, luego los tenemos que transportar. Entonces ahí estás viendo qué recursos tienes a disposición. De repente no tienes un submarino, tienes un avión. Bueno, vamos a transportarlo por avión. O sea, buscas con los recursos disponibles cuál es la forma, cuáles son las tácticas que, una detrás de otra, tareas pequeñas, otras tareas que la empiezas a alinear una a la otra y te llega a obtener el objetivo, que es destruir la planta eléctrica, ¿ok? Entonces, básicamente ahí estamos definiendo lo que es una visión, una estrategia y una táctica. Para más o menos tener una idea así sencilla, la visión entonces es ganar la guerra. La estrategia es destruir la planta eléctrica. Fíjate que hay una sola, pero podemos poner varias, ¿no? Y las tácticas, y así son muchas, y todas alineadas a poder cumplir la estrategia.
que es entrenar a un equipo de expertos en explosivos o identificarlos, transportarlos en submarino, infiltrarlos en la planta eléctrica y finalmente detonar los explosivos para destruir la planta. Entonces fíjate cómo todo tiene sentido, todo está alineado. Entonces cuando vamos al mundo de negocios vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿no? Y esta es la parte que nos va a tomar algo de tiempo, tal vez nos tome unos días, dependiendo de la situación que te encuentres, pero queremos saber exactamente cómo hacer esta técnica, cómo hacerla de una forma fácil y sencilla. Y fíjate que se nos hace fácil si sabemos que la visión responde a la pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Tenemos un porqué, porque queremos ganar la guerra, queremos mantener nuestro país libre, o sea, esa es la razón por la cual queremos hacerlo. Entonces fíjate que empezamos de la parte general. En el caso de nuestro negocio empezamos a apuntarnos ¿por qué voy a hacer esto? O sea, ¿cuál es mi visión significativa a largo plazo que me ayude a poder tener un motivo fuerte, que me ayude a levantarme de la cama y hacer lo que tengo que hacer, ¿no? En este caso, mejor motivo que mantener la libertad de tu país. En el caso del negocio, tal vez tengas motivos como sostener a tu familia, como ayudar a la comunidad. Son motivos significativos que a largo plazo te van a dar esa motivación para poder llevar a cabo toda esa empresa, todo lo que es el trabajo de montar un negocio y hacer todo lo que necesites hacerlo para hacerlo funcionar. Ahora, una vez que sabes tu visión, te mueves entonces a la estrategia. La estrategia responde a la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer para poder ganar la guerra? ¿Cuál es el efecto dominó? Que si le das un toque en esa parte, puedes ganar o sea, tu estrategia te hace llegar a la visión. Y luego, la parte de las tácticas, te pregunta o te responde la pregunta ¿cómo? O sea, que serán todas esas actividades para poder ganar la guerra. Entonces, viéndolo de una forma sencilla, la visión responde a la pregunta ¿por qué? La estrategia responde a la pregunta ¿qué? Y las tácticas responden a la pregunta ¿cómo? Y hago toda esta distinción porque es bien importante que lo hagamos literalmente en ese orden. Mira, es incontable la cantidad de veces que me reúno con equipos de trabajo, con personas que están estableciendo una estrategia para sus negocios y tienen un enredo gigantesco por no tener estas tres definiciones. Entonces, cuando estamos planteando qué es lo que vamos a hacer, empiezan a hablar de tácticas una arriba de otra, mezcladas con razones, con estrategias, y se hace sumamente complicado poder venir con algo sencillo, y mucho menos cuando tienes un grupo de trabajo trabajando, o sea, en un equipo, y cada uno tiene una idea diferente de por dónde empezar. La idea es empezar por la visión, en donde todos saquen un motivo por lo cual van a hacer el trabajo. Y eso puede ser que el líder determina la visión o el líder llama a su equipo y hace una visión en conjunto. Pero sí tiene que haber un norte, tiene que haber una razón significativa por la cual el negocio tiene que un motivo por existir. Y luego planteas una estrategia. Yo sugiero siempre que al principio plantees una sola estrategia, la que haga más impacto en la operación. En este caso, y ese es el qué vas a hacer, qué vamos a hacer, cuál es la actividad que si hacemos, cuál es la cosa que si hacemos uno de esos y funciona, todo lo demás viene por defecto. ¿Okay? Y por último, ahí vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. No dejes que las partes del cómo te deje de prevenir de la estrategia, ¿entiendes? O sea, no pienses en recursos, no pienses en lo que necesitas al momento de la estrategia. La estrategia empieza a plantear estrategias sin importar, sin saber cómo lo vas a hacer, para que te dé la libertad de explorar ciertas opciones y luego poder elegir la más adecuada para luego, ok, vamos a ver cuáles son las tácticas que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces fíjate que todo esto, y volviendo un poco también a lo que es la historia de los tres comerciantes y el lobo feroz, si te das cuenta, los tres comerciantes tenían la misma visión. Tenían una visión de montar un negocio para proteger a su familia, para alcanzar riquezas de prosperidad, ¿verdad? Pero utilizaron diferentes estrategias. El primero usó una estrategia de ir rápido al mercado, el segundo investigó un poco más, pensó un poco más hacerlo más sólido, pero también tomó una decisión de hacerlo diferente, con una estrategia diferente. Y el tercero utilizó una estrategia de a largo plazo. Utilizó una estrategia diciendo, bueno, yo voy primero a entrenarme, voy a ver cómo lo hago con un negocio sólido, y luego cada uno de ellos identificó tácticas para hacer su negocio de una forma diferente. Entonces fíjate que todo esto más o menos empieza a tener sentido en esa parte, ¿no? Y entonces, recapitulando, para tener la idea bien clara, la visión es algo ambicioso, significativo, que te haga levantarte con las ganas de trabajar en la mañana, inclusive el domingo en la tarde vas a
ansioso por empezar la semana porque sabes que es algo que te mueve el piso, ¿ok? Y muchas veces se plantea en función a cómo quieres ver tu negocio, cómo quieres ver tu vida en 20, 25 años, ¿ok? ¿Y cuál es el legado que quieres dejar? La parte de la estrategia, por otro lado, es aquí donde vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y cuando estamos aquí en la estrategia tenemos que estar bien claros que no estamos buscando cómo hacerlo, para poder tener una estrategia que se defina rápidamente. ¿Ok? No hay límites de si tienes recursos o no tienes recursos. La obtención de los recursos o las actividades que hay que hacer una por una, eso es una discusión ya que la estrategia esté definida y decidida. No es el momento cuando estás haciendo la estrategia de saber cómo la vas a hacer, es saber qué vas a hacer. Entonces aquí vamos a identificar al principio una, y luego en la medida que vayas implementando puedes hacer más. Pueden haber varias estrategias funcionando al mismo tiempo, ¿ok? Pero entonces aquí la idea es que busquemos una estrategia, la más importante, que nos ayude a poder obtener lo que queremos, y que esté alineada 100% con esa visión. Luego, una vez que la estrategia está decidida, vamos entonces a las tácticas. Y aquí identificamos varias tácticas que vayan alineadas a obtener la estrategia, ¿ok? ¿Tiene sentido todo esto? Perfecto. Entonces esas tácticas van a ser tareas que ahora sí vamos a poner qué recursos necesitamos, recursos digamos de herramientas, equipos, personal, dinero, recursos financieros, le ponemos tiempo, le ponemos un responsable. En muchos casos en negocios pequeños el responsable es el mismo dueño, en otro caso puede hacer unas cosas que se las delega a otras personas o las subcontratas, pero tiene que haber digamos una definición de lo que hay que hacer, del tiempo que se va a tomar y de cuánto va a costar cada una de ellas, cuáles son los recursos que necesitan. Y van a haber algunas cosas que necesitas considerar los recursos que tienes a mano para poderlas llevar a cabo. Entonces, fíjate cómo todo esto tiene sentido. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se hace esto. El primero es no tomarse el tiempo para desarrollar una estrategia ganadora. Muchas veces la visión es algo fácil, la visión es algo que ya todos tenemos en nuestro corazón y es fácil, digo, en muchos de los casos veo que es algo sencillo, pero el desarrollar la estrategia toma la claridad de saber cómo hacerlo. Entonces otra cosa es esa, falta de claridad en la estrategia. Muchas veces están trabajando un montón y le preguntas cuál es la estrategia y cada una de las personas que están trabajando te responde algo diferente. Necesitamos tener la claridad para poder alinear, que es la parte tercera, alinear esas tácticas que vamos a hacer con la estrategia. Otro punto es el cambio de la estrategia cuando hay dificultades con las tácticas. Muchas veces, en el caso, si volvemos al ejemplo de la guerra, supongamos que lo mandamos por un submarino y hubo un inconveniente y no se pudo hacer por allí. Entonces muchas veces quieren cambiar la estrategia porque no funciona el submarino. La estrategia estaba bien en el primer lugar. La estrategia no había que cambiarla. Lo que hay que cambiar es la forma en que se hace. Si el submarino no funciona, vamos a hacerlo por avión o vamos a hacerlo por terrestre. O sea, pero la estrategia sigue en pie. Siempre y cuando tú entiendas que en el caso del negocio la estrategia se debía mantener, a menos que haya un cambio mayor en las tendencias del mercado o algo así mayor, que estás pendiente también, pero muchas veces la estrategia no deberías cambiarla si falla alguna táctica, ¿ok? La última es no tomar en cuenta las condiciones del mercado al plantear la estrategia. O sea, tienes que estar pendiente de cuáles son las situaciones del mercado, de la competencia, para que tu estrategia se alinee a esa tendencia que está pasando en el mercado, ¿ok? Entonces, recapitulando, y yo creo que la parte más importante de todo esto es entender que la visión responde a la pregunta ¿por qué? Si cuando escribes tu misión, cuando la defines, no responde a la pregunta ¿por qué?, le hace falta trabajarlo. Tiene que ser algo sencillo, no necesita ser una cosa muy complicada, muy elaborada, algo sencillo, una oración, ¿ok? Un par de oraciones. La estrategia responde a la pregunta ¿qué? Y las tácticas responden a la pregunta ¿cómo?, ¿ok? Entonces, con esta podemos tener la claridad de qué es lo que necesitamos definir antes de empezar a hacer todo el trabajo que quieras hacer. Y esto es algo contraintuitivo porque muchas personas piensan que, inclusive personas de negocios te aconsejan que vayas directo y empieces a trabajar. A mí me parece mejor que te pares, pienses un poco y luego cuando tengas la claridad de lo que vas a hacer, vamos a trabajar fuerte, ¿ok? Un punto bien importante es que para hacer todo esto tienes que conocer varias cosas. Una de ellas hablamos de las tendencias del mercado, otra es la necesidad de tus clientes y tal vez es la más importante, que tu estrategia, lo que vas a entregar al mercado, esté alineado con lo que los clientes quieren, ¿ok? Entonces esas dos partes, tanto el mercado, las tendencias del mercado, y ahí me refiero a lo que está pasando, digamos, con la competencia, hacia dónde va el mercado, cuáles son los productos que están entrando y cuáles son los productos que ya están en decadencia. Entonces tienes que entender un poquito, y muchas veces esa es la clave para que tu negocio se diferencie de todos los demás y que tenga éxito.
que estés pendiente de alinear tu estrategia y los productos que vas a sacar al mercado de una manera que se alinee con las necesidades de tus clientes y con las tendencias del mercado. ¿Ok? Y para acelerar todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar ayuda de alguien que entienda a tus clientes, digamos un experto, algún dueño de negocio exitoso, alguien que ya conozca, un analista, una persona que tú conozcas en el área. Yo sé que si estás en tu área de negocio, conoces gente alrededor y hay gente exitosa haciendo algo similar o que entiende el mercado de una forma externa a ti y a tu negocio. Plantea tu visión, plantea tu estrategia, busca las tácticas de una forma sencilla y plantéaselo, enséñaselo, muéstraselo a una persona que sepa del negocio. Alguien que sea exitoso, no alguien que nunca haya montado un negocio similar, no alguien que no entienda las dinámicas del mercado. Además, tienes que buscar una persona que tenga buen criterio y les muestras tu visión, les muestras tu estrategia, les muestras las tácticas y ves qué opinión te da. Y escucha muy bien lo que esa persona te va a decir, porque te puede ayudar a darle un pequeño ajuste y tener una estrategia súper alineada con lo que realmente va a llevar a tu negocio a cumplir esa misión. Ahora, para finalizar, quiero darte un par de ideas que te van a ayudar a saber cómo llevar esto a la realidad. Yo te sugiero que te tomes un día o un fin de semana donde trates de apagar todas las distracciones, donde no tengas que trabajar, donde puedes estar tal vez con varias horas solo o sola pensando precisamente en esto. Hay muchas veces que tenemos mucho, yo lo llamo ruido mental, entre las llamadas telefónicas, familiares, clientes, empleados, y no te dejan pensar con profundidad. Yo te sugiero que te alejes un poco, tomes un tiempo, un retiro, un pequeño retiro, y tomes un día o 2 días para solamente pensar en esta idea que acabamos de hablar. La visión, la estrategia y las tácticas. Y cómo vas a hacer o qué estás haciendo para poder llegar allí. ¿Ok? Es sumamente importante que puedas concentrarte en esto porque esta es la clave de todo el trabajo que vas a hacer. Y muchas veces no lo hacemos y cuando vemos terminamos trabajando un montón y nunca obtenemos los resultados que queremos. Esta idea, esta técnica literalmente le salva a tu negocio y le ahorra a tu negocio miles y miles de dólares en productividad, tiempo, y dígame el valor, cuánto vale el tiempo. ¿Ok? Y esa es la importancia y por eso es tal vez el primer punto fuerte, la primera técnica que estamos implementando en este programa. La visión, las estrategias y las tácticas son la clave de convertir nuestras ideas en una realidad.